Bueno, agradecida con el Señor y con cada una de mis hermanas por la oportunidad que el Señor me da en esta mañana de poderle servir, de poder predicar su palabra. Amén. El Señor es demasiadamente bueno con cada uno de nosotros. Y sí, nos congregamos allí en la central de Acacias. Amén, el distrito 3. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a predicar la palabra en el nombre del Señor Jesús. Tiene como título Una vida en el propósito de Dios. Amén. Vamos a leer allí en Romanos 8:28. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, gloria a Dios. Dándole la bienvenida también a cada uno de los amigos, a cada una de las personas que están allí escuchando su palabra. Amén. Bueno, estaba busqué el sinónimo de propósito, que quiere decir propósito. Dice, intención o ánimo de hacer algo, amén. Dios tiene la intención y el ánimo de moldearnos nuestra vida cada día a través de las pruebas, amén. Gloria a Dios. Sabemos que a través de la Biblia encontramos hombres y mujeres con un propósito. Amén. Y en esta mañana el Señor me colocaba el sentir de este hombre, de Job, de este gran hombre de Dios, de todos esos propósitos que Dios tuvo con él, de cada prueba que él pasó en su vida. Y yo me comparaba con él en esta mañana porque, bueno, quería contarles una parte como de mi vida, con mi esposo, del proceso que hemos tenido acá en Acacias. Nosotros acá en Acacias ya llevamos 3 años. Resulta que el año pasado fue un año pues siempre durito. Resulta que pues mi esposo, todo empezó porque pues él decidió de que le salió un negocio. Nosotros teníamos una casa acá y pues dos casas, perdón, y una de las casas pues se vendió. Entonces con esa casa, de la casa que se vendió, decidimos comprar otra y las cosas se fueron dando así poco a poco. Entonces nosotros pues empezamos a orarle al Señor que si era la voluntad de Él, de que nos viniéramos para Casillas. Y empezamos a orar y el Señor empezó a abrir puertas, empezó a organizar todo y todo iba marchando bien. Y ya empezamos a servirle al Señor, ya nos presentamos allí en la congregación, el pastor nos recibió bien, mi esposo quedó como líder de misiones. Yo quedé como líder, cuando eso quedé como líder, estoy hablando de hace 2 años, sí. Yo quedé como líder de escuela dominical y empezamos así, sirviéndole al Señor. El Señor empezó a glorificarse, el Señor empezó a añadir a su pueblo, a su iglesia. Entendimos que era un propósito de Dios de venir a apoyar a nuestro pastor, porque pues estaba para la gloria y honra del Señor. El Señor sabe, habían hermanos que estaban pues apartados, desanimados, y el Señor empezó a usar a mi esposo, a usarnos nuestra vida, nuestra familia, y Dios empezó a organizar todas las cosas y todo iba marchando bien. Pero sabemos que en medio de todo hay que pasar por pruebas. Sabemos que llegan las pruebas. Y empezaron a llegar las pruebas, mis hermanos, empezaron a llegar las pruebas. Nosotros fuimos de fiadores a un conocido. Resulta que el conocido pues dejó de pagar unas cuotas que tenía que pagar y todo. Habíamos puesto otra casa que teníamos y la casa se perdió. La casa se perdió, empezó todo así. Pues nosotros teníamos los arriendos de ahí, bueno, nos buscábamos por aquí, por allá, y resulta que todo empezó como de para atrás, de para atrás, de para atrás. Y
Y nosotros, bueno, pero Señor, ¿qué es lo que pasa? Señor, esto. Pero en medio de todo, mis hermanas, el Señor es demasiadamente bueno. El Señor, o sea, Dios siempre, siempre en medio de cada prueba, de cada situación, Él siempre estuvo ahí. Había momentos, mis hermanos, en que sin mentir, mis hermanos, no había para comer. Llegó el punto en que decíamos, Señor, o sea, estamos sirviendo, estamos aquí, pero no sabemos qué está pasando, Señor. Pero Dios sí sabía qué estaba pasando. Y el Señor siempre, siempre estuvo ahí, siempre nos estuvo ayudando. El Señor siempre mandaba personas, mis hermanas. Nunca habíamos pasado como por esa situación. Y el Señor mandaba personas y nos decían, hermano, Señor, me convocó el sentir de que tome ese mercadito. Mis hermanos que vean, mis hermanos que allí. Entonces, mis hermanos, en esta mañana debemos de seguir creyendo y confiando en esos propósitos que Dios tiene con nuestras vidas, que quizás en el momento de las pruebas no entendemos, no sabemos, pero sabemos que Dios es el que nos da, el que nos ayuda, el que nos saca adelante, el que a pesar de las dificultades, de las cosas, Él siempre está ahí ayudándonos, Él siempre está ahí respaldándonos. Y lo más bonito, mis hermanos, es ver cómo llegan almas al reír, cómo llegan almas arrepentidas de buscar de Él. Y eso es lo que nos da esas fuerzas y esas ganas, porque el Señor con eso Él nos recompensa. Y yo sé que cada propósito, cada prueba que pasemos, siempre debemos darle la gloria y la honra al Señor y no quejarnos, mis hermanos, porque hubo un momento en mi vida que yo empecé a quejarme, y yo, pero ¿por qué, Señor? Pero si es que te estamos sirviendo, Señor, ¿qué es lo que está? Y yo era quéjeme, hasta que un día, Señor, como que, o sea, no le basta. Yo, a pesar de las pruebas y todo, yo se los he ayudado. Yo, ustedes esto, yo estoy ahí. No tengan miedo que no están solos. No tengan miedo. A mi vida de tantas preocupaciones, de tantas cosas, mis hermanos, me empezó a salir en el cuerpo como unas llagas en el cuerpo y unas llagas en mi cuerpo y empecé pues a aplicarme que cremitas, que una cosa, que la otra, pero nada me hacía, mis hermanos, nada me hacía. Yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que pasa, Señor? Hasta que Dios empezó como, o sea, a enseñarme en medio de todas esas pruebas, porque yo le decía al Señor, yo empecé a quejarme, yo empecé a esto, y yo decía, Señor, ¿qué es? Y Dios empezó cuando yo ya como que caí en la cuenta de que ya no debería estarme quejando, sino darle la gloria, la honra y decirle al Señor que gracias por cada situación, gracias por cada prueba. El Señor empezó a cambiar, a transformar como eso de que estarme tanto quejando, sino darle esa gloria y esa honra a Él, mis hermanos. No sé quizás por qué pruebas estén pasando, no sé si estén desanimados. Siempre debemos tener esa confianza y esa certeza de que el Señor siempre está ahí ayudándonos, mis hermanos, de que no estamos solos, de que amigo, de que si esté pasando alguna situación, desánimo, de que no quiere seguir adelante, siempre coloque esa mirada y esa confianza en el Señor, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos saca adelante. Amén. Y yo miraba allí en el pasaje de Job y yo decía, Señor, nosotros a veces pasamos por pruebas tan pequeñas que decimos, no podemos. Y yo miraba, me ponía a analizar a Job y ese hombre que sus hijos, perdió a sus hijos, perdió todo, todo, y empezó desde cero. Y, pero él, a pesar de todas esas situaciones, él siempre puso esa mirada y esa confianza en el Señor. Y en esta mañana, mis hermanos, yo los animo, amigos, siempre pongan esa confianza en el Señor. Siempre créanle al Señor, siempre tengan esa mirada en Él, porque Él nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros.
que llegan las pruebas, las luchas, sí, pero el Señor siempre, siempre tiene una voz de aliento para sacarnos en victoria, mis hermanos. Él siempre está ahí ayudándonos, guiándonos, direccionándonos, porque yo hemos experimentado con mi esposo en cada situación, hemos pasado pruebas, hemos pasado luchas, pero el Señor siempre nos ha sacado en victoria, siempre hemos dicho, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, estamos donde estamos, porque solo tú eres el que nos sostiene, solo tú eres el que nos ayuda. Y el Señor ha empezado a obrar, el Señor ha empezado a cambiar, a transformar, a guiarnos cada día más, a que seamos esas personas que siempre, siempre confiemos en Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, en esta mañana el Señor me recordaba que, que siempre debemos ser de esas personas que animemos, que hablemos, que no nos quedemos callados solamente para nosotros, sino que le hablemos a otras personas, que nuestros vecinos, nuestros niños sean llenos de la presencia de Dios, que puedan de conocer este Dios tan grande que tenemos, este Dios que es el que nos guía siempre, que nos ayuda, que nos saca adelante, el que siempre nos da esas victorias para reconocerlo a Él siempre. Mis hermanos, y entonces en esta mañana los animo para que en cada prueba, en cada lucha, siempre, siempre le demos la gloria al Señor y no desconfiemos, no desmayemos en estas pruebas, sino al contrario, que esas pruebas nos den esas fuerzas, esas ganas de seguir luchando por nuestra salvación, porque mis hermanos, falta poquito, falta poquito y el Señor viene pronto, no sabemos la hora, no sabemos el momento, pero que el Señor nos encuentre siempre preparados para Él, que siempre estemos ahí en la brecha, que siempre seamos esa luz en medio de tantas dificultades, de tantas cosas que están pasando, mis hermanos, de tantas necesidades que vemos allí en las calles, en los niños. Que Dios sea que obre, que Dios sea que sane, que restaure, que sea añadiendo a su pueblo, a su iglesia, de que seamos esas personas, de que siempre lo mostremos a Él, de que seamos esa luz, que seamos ese canal para que lleguen a la iglesia, lleguen y conozcan de este Dios tan grande, mis hermanos, que seamos ese ejemplo, que seamos esas personas que el Señor quiere que seamos. Amén. Bueno, mis hermanos, este es mi corto mensaje. Espero que sea de bendición, que el Señor sea el que obre, que llene, que restaure, que el Señor sea el que dé esas fuerzas quizás a esos amigos que estén allí postrados, que estén en tristeza, que quizás no quieran seguir viviendo. En esta mañana les digo, luchen, luchen, luchen cada día, confíen en el Señor, créanle en el Señor, que Dios tiene grandes cosas para su vida, así como un día cambió mi vida, así como un día me transformó, porque esa mujer que les habla hoy, un día intentó quitarse la vida, un día intentó decir, ya no quiero seguir más en esta vida, pero ahí en ese momento el Señor cogió, me restauró, me dio fuerzas. Y Él me dio esa voz de aliento, me dijo, no estás sola, yo soy contigo. Y desde ese momento empecé a conocer de este Dios tan grande, de este Dios tan hermoso, de este Dios que por su gracia me ha dado un hogar, unos hijos. Y por su gracia y su misericordia estoy aquí, porque solamente Él es el que me sostiene, solamente Él es el que sostiene mi hogar, mi vida. Por su gracia llevo ya 12 años en la iglesia de bautizada y han sido los mejores años de mi vida, han sido los mejores.
A mí me dicen que si a mí no me gusta, a veces me dicen los amigos que si a mí me gustaría volver a esa vida antigua. Yo les digo no, 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 porque allí yo viví cosas que nunca me gustaría que pasaran niñas por esta situación por la que yo pasé. Pero un día me arrodillé y le dije al Señor sin conocerlo, porque no lo conocía. Y le clamé y le decía, Señor, si tú realmente existes, si tú realmente vives, Señor, cambia mi vida, transfórmame, Señor, porque yo no quiero seguir más así. Y así fue, mis hermanos. El Señor empezó a cambiar, a transformar mi vida. Y el Señor ha hecho grandes cosas en mi hogar, en mi familia. El Señor nos ha usado grandemente. Y yo le doy gracias a Dios porque yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que me regale un esposo donde te sirva, donde seas tú el que guíe, el que sostenga mi hogar. Y así ha sido, mis hermanos, así ha sido. El Señor es el que siempre ha estado ahí sosteniéndonos, ayudándonos, porque sí, en cada prueba, porque en los hogares tenemos muchas pruebas, pero el Señor siempre ha estado ahí, siempre nos ha sacado en victoria, siempre. Y lo más bonito y lo más importante es que allí donde tú estés, hermana, hermanos, amigos, con su hogar, con sus hijos, siempre reúnanse, cójanse, abrácense, hagan los devocionales y denle siempre la gloria al Señor. En cada mañana, en cada noche, hagan siempre. Nosotros con mi esposo, mis hijos, siempre hacemos eso. Nos arrodillamos, nos abrazamos, nos contamos las cosas, nos decimos qué está pasando. Y el Señor siempre se glorifica, y el Señor es el que ha sostenido mi hogar, y el Señor es el que nos ha guardado. Él es el que nos ha sacado victoria, que nos ha dado siempre estas fuerzas para seguir adelante. Entonces, en esta mañana los animo para que confíen y sigamos confiando en este Dios, que Dios tiene grandes propósitos en nuestras vidas, y sigamos creyendo en este Dios tan grande y siempre pegaditos de la mano del Señor. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Hay un árbol que es el tipo del cristiano. Escucha, hermano, deja que el sándalo te ame. Perfuma todo lo que está cercano, y estar cerca de él es agradable. Perfuma todo lo que está cercano, y estar cerca de él es agradable. Carísimos en el amor de Jesucristo, si alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas vengativas como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. No seas vengativas como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. Cristo es el verde, sándalo amoroso, que perfumó el látigo de sus verdugos. Perdonemos, no seamos rencorosos, imitemos
a lo sumo, carísimos en el amor de Jesucristo. Si alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas vengativo, haz como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. No seas vengativo, haz como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere.